Dios te bendiga. Te habla tu hermano el pastor Isaac Pimentel, pastor de Casa de Reforma y Avivamiento en la ciudad de San Pedro de Macorís, al este de la República Dominicana. San Pedro de Macorís es una ciudad muy bendecida por el Señor. Por esta ciudad entró el evangelio pentecostal a la República Dominicana, convirtiéndose así San Pedro en cuna de Pentecostés en nuestro país. San Pedro de Macorís se ha caracterizado por producir grandes hombres y mujeres de Dios en toda su historia. Hoy en día es una de las ciudades que cuenta con el mayor número de predicadores a nivel nacional, hombres y mujeres que el Señor ha escogido para llevar su santo y bendito evangelio. Hoy, 10 de enero del año 2021, nuestro ministerio está cumpliendo 22 años de haber comenzado el trabajo pastoral. Este año, nuestro ministerio evangelístico cumplirá en el mes de octubre 28 años de trabajo ininterrumpido en la obra del Señor. Y he querido tomarme algunos minutos para contarte parte de lo que tiene que ver con nuestro llamamiento, lo que tiene que ver con nuestro testimonio, pero en la línea pastoral. Nuestro llamamiento de parte del Señor comienza mucho antes de nosotros haber nacido. Mi padre, el ministro Francisco Osvaldo Pimentel, en ese entonces pastoreaba la iglesia principal, la iglesia madre, iglesia que él levantó con la ayuda del Señor en esta ciudad de San Pedro de Macorís. Andaba subiendo la fecha del 1975, cuando mi papá, bajando hacia la ciudad de San Pedro de Macorís en un vehículo, el Señor lo lleva a un éxtasis. Y en ese éxtasis, el Señor habla con él. Y le dice: tu esposa, Melania, está embarazada. Le pondrás por nombre Isaac, y él será un pastor evangelista. Mi padre se detiene en una farmacia y compra un jaquecito azul. Y cuando llega a la casa, deposita este jaquecito azul en las piernas de mi madre y, sonriéndole a mi mamá, le dice: Melania, tú vas a quedar embarazada. Es varón, es un hombre escogido por Dios. Mi mamá se ríe, eso cuenta mi padre, se ríe y le dice que en ese momento no era posible
ya que ella tenía la costumbre de las mujeres. Un tiempo después, en el año 1976, un 27 de noviembre, el Señor me introduce a la tierra. Es importante destacar que cuando mi padre recibe esta palabra, él la comunica a la iglesia. Mi papá no guardó secretos. Él la comunicó a la congregación. Por cierto, hay una pastora de nuestro concilio llamada Elvira Castillo de James, que ella me ha contado a mí en varias ocasiones que cuando mi padre dijo eso, ella sonrió y que en la congregación habían varias personas que estaban deseosos que yo naciera, ya que la opinión estaba dividida en la iglesia porque mi madre había hecho el estómago era pequeño y redondo, y en ese entonces había la creencia, como ustedes sabrán, no existía todavía en la República Dominicana la sonografía para detectar el sexo del niño, por lo tanto había que esperar que naciera. Y esto pues producía en muchas mujeres que ellas miraran al estómago de la madre y, valiéndose de algunos aspectos, ellos determinaban si era varón o si era hembra. En mi caso, al ser un embarazo no muy grande, pequeño, redondo, recogido, ellas decían que era una hembra y que querían que yo naciera porque para algunos de ellos mi padre se había equivocado. Pero qué bueno, había un propósito de Dios. Dios había hablado con mi papá y aquí estamos. Llegamos a la tierra para cumplir con esta misión, escogido desde antes de nacer. Por eso me identifico mucho con el capítulo 1 del libro de Jeremías, a partir del verso 4, donde el Señor le dice a Jeremías: vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Siempre desde que conocí este testimonio de mi papá, me identifiqué con ese versículo bíblico de Jeremías capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, comenzamos a desarrollarnos dentro de una pequeña congregación. Mi papá, presidiendo el concilio de iglesias de Dios en Cristo y dirigiendo la iglesia madre de nuestro ministerio en la República Dominicana. Nuestro concilio tiene sede en la ciudad de Memphis, Tennessee. Y voy creciendo, me voy desarrollando hasta que llego a la edad de 15 años. Mi niñez, una niñez normal,
dentro de lo que cabe, hijo de pastor, estando dentro de la congregación, una iglesia muy avivada, porque siempre Casa de Reforma y Avivamiento ha sido una iglesia manifestadora de la presencia del Señor, muy amante de la presencia y de la manifestación de Dios. ¿Qué sucede? Y esto es importante destacar, que durante todo ese tiempo y hasta los 15 años, yo no había recibido todavía la llenura, el bautismo, la experiencia del Espíritu Santo. Había sido formado un hogar cristiano donde siempre se ha orado mucho. Mi papá, un hombre de oración, y se oraba mucho en la casa. Mi papá llegó a tener una habitación donde pastores, evangelistas, líderes de nuestra ciudad y de muchos otros lugares, aún incluyendo personas de otros países, venían a orar y a ayunar a ese lugar. Durante mi niñez, venían profetas a la casa. Entre esos profetas está la pastora Yolanda Rivans, que hoy en día es vicesíndica en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y lleva mucho a casa en esos entonces a orar, a ayunar allá en la casa. Y recuerdo que muchas veces me llamaban y me ungían con aceite y me decían: tú eres un pastor, Dios te va a usar grande, Dios te va a llevar lejos. Recuerdo esas palabras, y siempre que venía alguien a la casa y profetizaba, a mí me llamaban para declarar palabras sobre mi vida, siendo yo un niño, palabras que atesoro en mi corazón. Pero ya con la edad de 15 años, un culto de la casa, luego el culto termina, yo recibo la llenura del Espíritu Santo. Y cuando recibo la llenura del Espíritu Santo, esta experiencia me cambió todo lo que yo pensaba y creía del Evangelio. Hasta ese momento yo conocía al Evangelio como pórtate bien, haz las cosas bien, había temor de Dios, obviamente, se nos había inculcado el temor de Dios, los principios, los valores, pero yo no había experimentado el poder de la manifestación de Dios en mi vida. No había tenido la experiencia que tuvieron los discípulos en el aposento alto. ¿Qué esto trae como consecuencia? Bueno, que yo anhelara el ser lleno. En mi adolescencia llegué a hacer ayunos hasta de 3 días para ser lleno del Espíritu Santo, pero no los recibía. Muchos niños en la iglesia tenían la llenura, tenían la manifestación, pero yo no la tenía. Nada. Con 15 años recibo la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo que mi padre impuso la mano sobre mí y me dijo: recibe el Espíritu Santo. Y esa noche yo salí danzando y hablé en otras lenguas. Mi padre me lleva a la casa, iba toda la calle danzando y hablando en nuevas lenguas. Llegué a la casa y mi papá me dejó de rodillas en una mecedora que todavía está
en mi casa y allí yo amanecí orando. Como a las 5 de la madrugada, por cierto, esa noche en mi casa se durmió poco, ya que yo me mantuve hablando lenguas y moviéndome en lo que sentí, en ese río que sentía adentro, esa experiencia pentecostal, hasta las 5 de la madrugada, cuando por primera vez en toda mi vida yo escuché la voz de Dios que me dijo: yo te he llamado, serás pastor, serás evangelista, llevarás mi palabra, orarás por los enfermos y se sanarán. Te doy autoridad para que reprenda a los demonios y prediques mi palabra. Solo te pido una cosa: sé fiel. Fue lo que el Señor me dijo esa madrugada amaneciendo. Sé fiel. Esa fue la petición de Dios a mi vida. Bueno, obviamente esto hizo que yo adorara más a Dios. Recuerdo que mi padre se levantó y dije: Dios me habló. Mi papá, un hombre de Dios, tenía en la casa un cuartito pequeño donde él oraba. En ese cuarto no había cama. Habían unos cartones en el suelo y allí papi se iba a orar. Mi papá se iba a orar y a buscar a Dios. Recuerdo que cuando papi se trancaba por 3 días, nosotros no podíamos siquiera ir a la sala de la casa porque mi padre estaba orando. Mi madre se encargaba de que nosotros no fuéramos a la sala a molestar. Nos decía: su papá está orando, él está ayunando, y nos mantenía de la cocina hacia atrás. Bien, mi padre me dice: ya tú no vas a dormir más con tus hermanos atrás, porque dormíamos 3 hermanos en una misma cama. Mi padre, hombre pobre, de escasos recursos, con un corazón misionero, porque mi padre todo lo que conseguía lo invertía en las iglesias. Levantó muchas congregaciones que hasta el día de hoy esas congregaciones están funcionando. Papi ungió muchos pastores, muchos ministerios. Papi fue un verdadero ministro, levantador de iglesias y formador de ministerios. Por eso hoy es reconocido como un patriarca del evangelio en la ciudad de San Pedro de Macorís, donde tiene muchas congregaciones que él levantó y pastores a los que él ungió para el trabajo pastoral. Muchos pastores que él formó y evangelistas también. Ahora bien, él me dice: vas a dormir en el cuarto de oración donde yo oro. A partir de hoy, ese será el cuarto donde tú vas a dormir. Obviamente, mi ropa había quedado en la habitación donde yo estaba antes. Yo lo único que hacía era ir a dormir a ese cuarto en el suelo. Desde la edad de 15 años hasta hoy, en mi casa, yo no duermo en cama. No hay cama en mi habitación. Yo duermo en el suelo, en el piso. Ahora bien, ahí comienza nuestro ministerio a nivel evangelístico. Comenzamos a predicar a Cristo. Por cierto, el primer pastor
que nos invita a predicar fue el pastor Santo Pastor Santana. Recuerdo que él visitó nuestra congregación. Mi padre predicó esa noche porque él dijo que él solo fue a llevar una palabra. Y llamó 2 personas, y entre esas 2 personas me llamó a mí. Y me dijo, Dios dice que tu ministerio comienza, que la obra que Él, para la que Él te llamó, comienza. Y alrededor de un mes después, el mismo santo pastor me llamó para que yo predicara una campaña en su congregación. Fuimos, predicamos esta campaña. Recuerdo que en la primera noche de campaña, 5 vidas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Muchas de las congregaciones que él invitó tomaron mi número y me llamaron para que yo fuera a predicar a sus congregaciones. A partir de ahí vino una explosión de nuestro ministerio y comenzamos a predicar en cada barrio, en cada sector de San Pedro de Macorís. Como dice la Escritura, predicamos en Jerusalén primero, predicamos en nuestra ciudad primero, en San Pedro. No hubo en ese entonces una congregación que no nos invitara a predicar, desde la más grande hasta las congregaciones más pequeñas. A la edad de 17 años, y aquí comienza mi experiencia pastoral, mi padre se va a los Estados Unidos durante 6 meses del año, dividido en 3 meses y 3 meses. Y comienza a dejarme frente a la congregación cuando él iba a Estados Unidos. Mi papá me había dicho que yo iba a ser pastor de la iglesia que él pastoreaba. Sinceramente, yo no estaba en eso. No lo sentía, no lo quería. Estaba muy entregado al evangelismo. Mi gran devoción en ese momento era el trabajo evangelístico. ¿Qué sucede? Estoy predicando, ministrando, trayendo gente a los pies de Cristo y desarrollando un ministerio de liberación que fue uno de mis grandes fuertes dentro del ministerio, la liberación, la expulsión de demonios y la sanidad divina. ¿Qué acontece? La gente se está convirtiendo. Ya nuestro ministerio no solamente se está moviendo en San Pedro, sino que está en el sur del país, que es el segundo lugar donde nosotros fuimos a predicar, o donde se nos llevó a predicar. Por cierto, unos hermanos de San Pedro nos llevaron al sur profundo, a la ciudad de Neiva, que es el primer lugar donde nosotros predicamos ya con 16 años. Ya con 16 años. Entonces, estoy entregado al evangelismo, ya estoy predicando en el sur, ya estoy predicando en el este, y había visitado algunas ciudades del norte, como por ejemplo la ciudad de La Vega, la ciudad de Bonao, la ciudad de Santiago. Ya habíamos ido a predicar a esas ciudades entre los 15 a los 16 años. Ministerio expandiéndose. Y arriba de eso también, yo tenía un trabajo secular en una oficina de abogados, donde comencé a trabajar, y es importante que ustedes conozcan esto de mí. Desde los 10 años yo trabajaba con mi tía
hasta la edad de 20 años estuve trabajando en esa oficina de abogado. Allí se me desarrolló, ¿verdad?, el deseo de ser abogado, y hoy en día es lo que somos a nivel secular. Hicimos una carrera de derecho y es lo que ejercemos a nivel secular, una licenciatura en el área del derecho. Ahora bien, escuche esto, y es bien importante lo que les voy a declarar ahora. Cuando yo tenía 17 años, ya mi padre está viajando, está levantando iglesias en los Estados Unidos. Ya no solamente está levantando iglesias en San Pedro y en otras partes de la geografía nacional, sino que está levantando iglesias en Estados Unidos y tenía obreros en Estados Unidos también. Aquí el concilio está creciendo y se está expandiendo aún fuera de la República Dominicana. Vuelvo y repito, mi padre, un gran levantador de obras, un hombre con una mente, un espíritu para formar líderes. Viene una predicadora a la iglesia, una profeta de Santiago. Y esa señora profetizó en el altar de la iglesia que el tiempo de mi papá estaba terminando en el pastorado de esa iglesia y que Dios me había levantado a mí para que yo fuera el pastor de la congregación. Yo no estoy en eso. Yo solamente escucho, pero yo no estoy en eso. Yo estoy sumergido en el evangelismo, que en ese momento era lo que me gustaba, era lo que me llamaba la atención. Por cierto, recuerdo como ahora que yo le decía a mi papá, yo no voy a ser pastor. Si yo me imaginaba siendo pastor era ya con una persona mayor, un 50 y pico de años, ya casado, con hijos, entonces entrar al ministerio pastoral. Pero nunca me vi pastoreando joven. Bueno, pues comienzo mi experiencia pastoral con 17 años. A los 18 años mi concilio me unge como ministro ordenado, convirtiéndome así en el ministro ordenado más joven de la República Dominicana. Y entro al comité ejecutivo del concilio de Iglesia de Dios en Cristo en la República Dominicana. Perfecto. Mi primer bautismo lo celebro con 18 años a una iglesia en el Valle, conocida allí como la mano poderosa de Jehová. Había un pastor joven que pastoreaba esa congregación y él me invitó a predicar. Se habían convertido unas personas conmigo y luego él mismo me dijo, yo quiero que esas personas que se convirtieron conmigo, que las voy a bautizar, obviamente un tiempo después, tú vengas y las bautices. Y yo fui y las bauticé. También en esa misma localidad del Valle celebré yo mi primera boda con 18 años, ya como ministro ordenado. Perfecto. Comencé a bautizar. Habían congregaciones que me invitaban para bautizar, para dar Santa Cena. Y nada, seguíamos creciendo y el ministerio expandiéndose. Un movimiento del Espíritu muy fuerte. Ya estábamos predicando en estadios, ya estábamos predicando en cancha, ya le estábamos predicando a concilios, convenciones nacionales de concilio, un movimiento muy fuerte de parte del Señor. Ahora bien, cuando llegamos a la edad de 19 años, mi papá se va a Estados Unidos y cuando él viene,
recuerdo como ahora, él me sentó en la sala de la casa y me dijo, tú vas a pastorear la iglesia. Dios me habló en Estados Unidos y me dijo que yo no soy ya el pastor de la iglesia, que el pastor de la iglesia eres tú. Yo le digo a papi, deje el relajo. Yo no voy a pastorear ahora. Dios no ha hablado nada conmigo sobre pastorear ahora. Yo estoy muy bien en el trabajo evangelístico. Mi ministerio había explotado, se había expandido. Y ya yo estaba pensando también dejar mi trabajo en la oficina y dedicarme por completo al trabajo evangelístico. Nada. Pero papi me dice eso. Bueno, pues a los 21 años, me acuerdo como ahora, estaba yo predicando una campaña con la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Atomayor del Rey. Y mi papá me llama a Atomayor y me dice, cuando tú vengas, tengo algo importante que hablar contigo. Recuerdo que cuando llegué a San Pedro de Macorís, domingo, como a eso de las 11 de la mañana, mi papá me estaba esperando y me dice, tú eres el pastor de la iglesia. Ya yo hablé con el comité ejecutivo y ellos van a venir y te vamos a consagrar para el trabajo pastoral. Esa noticia mi papá me la da en el año 1998, en el mes de noviembre. En diciembre, mi papá está en Estados Unidos y me llama y me dice que le bautice a 5 personas de la iglesia. Ese se convirtió en mi primer bautismo en la iglesia. 5 personas. De esas 5 personas hay 3 que hoy en día perseveran en la casa. Eso es en diciembre del año 1998. En enero, mi papá me dice, vienen a ungirte. Y digo, papi, yo no estoy en eso ahora. Déjame seguir predicando y después hablamos del ministerio pastoral. Papi me dice, vienen a ungirte. Ya eso está hablado. Y recuerdo que yo le oré al Señor. Y el Señor me habló. Y me dijo, yo te llamé y te escogí para pastorear la iglesia. Cuando Dios me habla, entonces yo le digo a papi, está bien, Dios habló conmigo y vamos a aceptar lo que es la voluntad de Dios. Domingo 10 de enero a las 8:15 de la noche, yo soy ungido para pastorear Casa de Reforma y Avivamiento en la ciudad de San Pedro de Macorís. Recuerdo como ahora. El primer tema del mensaje que yo prediqué ya siendo pastor esa noche fue el residuo, utilizando como base bíblica el texto bíblico de Romanos, donde habla del remanente que había quedado. Recuerdo como ahora que en ese entonces la iglesia no tenía techo, porque ya en el 98 el ciclón York se había llevado el techo de la iglesia. Y todavía en enero nosotros no habíamos puesto el techo porque éramos una iglesia pobre. Los cultos se daban prácticamente a la intemperie. Si llovía, cuando llovía, nos mojábamos ahí adentro. Porque no había techo, no había zinc sobre la congregación. Ahora bien, ahí comenzamos a pastorear. ¿Cuántas personas
tenía la congregación en ese momento, la congregación tenía aproximadamente unas 15 a 20 personas. Era la membresía global de la iglesia. Ahora bien, comenzamos a trabajar. Estamos involucrados en el evangelismo, algo que hasta el día de hoy nos apasiona, y en el trabajo pastoral. En ese año, 1999, la iglesia crece y llega a tener más de 100 personas en un mismo año. Por cierto, hoy en día, muchos de los líderes que están en la iglesia, que en ese entonces entraron a la iglesia prácticamente siendo adolescentes, hoy en día ya son personas adultas, sobre 30 y pico de años de edad. Y muchos de ellos son líderes hoy en día de la casa. Comenzamos a pastorear, comenzamos a trabajar. Dios comenzó a traer gente de diferentes lugares. Hoy en día, Casa de Reforma y Avivamiento es una iglesia de mucha influencia en la ciudad de San Pedro de Macorís. Dios la ha bendecido mucho y la ha honrado en la ciudad. Como iglesia, hemos pasado por momentos difíciles. Hemos sido probados, tanto en los tiempos de mi padre como en el tiempo que me ha tocado a mí pastorearla. Pero hoy en día no cabemos en el templo. Durante mi pastorado yo he remodelado la iglesia en 6 ocasiones. En 6 ocasiones hemos ampliado el templo. Hoy en día, para la gloria del Señor, tenemos un templo grande que hemos adquirido al lado de la iglesia, mucho más grande que el templo, pero todavía no hemos podido construir el templo que le queremos construir al Señor. El fin es que no cabemos en la iglesia, o sea, no se puede celebrar un solo culto en la congregación. Hoy en día la iglesia pasa de las 400 y tantas personas que se congregan en Casa de Reforma y Avivamiento, y nuestro templo puede sentar alrededor de unas 300 personas. Ahora bien, ¿cuáles han sido mis experiencias que más me han marcado en el trabajo de la iglesia? Yo recuerdo como si fuera ahora la primera vez que a mí que se descarrió una persona que se había convertido en nuestro ministerio en la iglesia. Yo lloré como un niño a esa persona. Si algo a mí me causa dolor, es cuando una persona se descarria, cuando una persona se va al mundo. ¿Qué me ha llevado a mí al trabajo? Obviamente, cuando comienzo a pastorear, era un jovencito. Tenía 17 años con mi primera experiencia, y cuando comienzo a pastorear ya de manera directa a la iglesia, tengo 20 años, 21 años. ¿Qué sucede? Fuimos creciendo, fuimos madurando y fuimos desarrollando un ministerio pastoral conforme a como el Espíritu del Señor nos iba llevando y nos iba formando. Hoy en día la iglesia tiene buenos predicadores, tiene muchos líderes, es una iglesia fajadora, trabajadora. De las personas fundadoras de la iglesia, quedan unos cuantos todavía.
vivos, otros ya no están con nosotros y otros están en la presencia del Señor. Pero entre esas personas fundadoras de la iglesia queda la hermana Elisa Warner, la hermana Hilda Sarmiento. Quedan de esos que comenzaron con mi papá la obra por aquellos años, los años 70, los años 80. Ahora bien, hay aspectos importantes que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos trabajar en esta historia que estoy haciendo de mi trabajo de 22 años en la congregación. ¿Qué me he encontrado que es difícil? Sí, encontrar líderes. Formar buenos líderes no es trabajo fácil. Formar a un buen líder se toma años. Años formar a un buen líder. Estos 22 años me han permitido a mí formar líderes que hoy en día son influyentes, hombres de Dios, altamente leales, mujeres de Dios, leales al ministerio. Y esto es lo que le ha dado esa parte tan compacta a la iglesia, a la casa. Podría mencionar muchos nombres de gente que ha estado trabajando conmigo durante estos 22 años. Por ejemplo, mis copastores, Luis Omar Soriano Zuna, Wandis Paredes, dos dechados de la Grey. Mi padre ha sido una gran bendición. Hasta el día de hoy, las personas nuevas creyentes, mi papá es que los doctrina en la iglesia. Siempre he dicho que no he conocido a un hombre con el nivel de humildad, de mansedumbre que tiene mi papá. Mi papá fue pastor de la iglesia y en mi ministerio pastoral nunca me ha sido un problema. Y si yo tengo un gran admirador en la iglesia, ese es mi papá. Ahora bien, cuando nosotros, y esto quiero dejarlo como testimonio, cuando tú eres llamado por Dios, tú no tendrás que josear, como dicen por ahí. Tú no tendrás que estar en el medio. Tú no tendrás que decir, es que a mí no me dan oportunidad. El Señor mismo se va a encargar de llevarte y proyectarte a lo que Él quiere. Nada de lo que yo he recibido en el Evangelio yo lo he estado buscando. Todo me ha llegado en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Hoy en día somos un predicador que se conoce dentro y fuera de la República Dominicana porque el Señor nos ha llevado también a predicar a otras tierras fuera de este país. En mi país, yo he caminado las 32 provincias que tiene, campos, batalles, municipios, parajes, llevando el mensaje de Cristo. He caminado el país completo, de punta a punta.
llevando este santo evangelio. Dios nos ha bendecido con un ministerio poderoso y ha cumplido las palabras que digo a través de los profetas. Pero yo entiendo que apenas estamos comenzando a ver lo que Dios dijo de nuestro ministerio y de nuestro llamamiento. Entiendo como Dios nos ha hablado que Casa de Reforma y Avivamiento se va a convertir en una iglesia gigante de multitudes. Dios lo ha ido manifestando. Por cierto, y en mi ministerio hay pastores que han sido formados dentro y fuera de San Pedro de Macorís y de la República Dominicana, que hoy en día están pastoreando, que salieron de nuestro ministerio para la gloria del Señor. Ahora bien, la fidelidad a Dios es un aspecto importante. El no dejarse desenfocar. Porque cuando mi ministerio comenzó, mucha gente no creía en él. Pero yo no me detuve frente a las críticas o frente a lo que la gente pudiera decir. Cuando tú estás enfocado en Cristo, tú no tienes tiempo para escuchar o para oír lo que la gente quiere decir para desenfocarte, o lo que el diablo pone en la boca de la gente para quererte desenfocar y distraer del propósito de Dios para tu vida. Te voy a decir algo. Tú que estás comenzando ministerio, tú que estás en la labor del trabajo de Dios, no te desenfoques con lo que alguien pueda decir cuando tú sabes que Dios a ti te llamó. La fidelidad a Dios será la garantía de tu bendición. Séle fiel en todo. Séle fiel en todo. Ahora bien, pastorear Casa de Reforma y Avivamiento ha sido una gran bendición para mí. Realmente hoy me siento honrado de pastorear personas con la estatura, el nivel, la dimensión de la gente que se congrega en esa congregación. Gente de Dios, gente que aman a Dios, gente que aman a su pastor, gente que me respetan, que me valoran. Yo creo que estoy pastoreando, si no la más, una de las congregaciones más amorosas del mundo. Es una iglesia de amor, es una iglesia de entrega, es una iglesia apasionada por Dios. A tal manera que si algo yo tengo problema en la iglesia es para terminar un culto. El día que yo llego a la iglesia y el mensaje de 30 minutos, ese día yo tengo guerra con los hijos de la casa, porque ellos entienden que el mensaje no se le dio completo, porque solo se le predicó 30 minutos. Ahora bien, mantener una iglesia saludable en este tiempo no es tarea fácil, pero con el Espíritu Santo sí se puede. Porque el Espíritu Santo es que dirige a la iglesia. Ahora bien, lo que un pastor debe hacer es dejar que el Espíritu de Dios trabaje en la congregación. Porque no solo es tener una iglesia grande o llenarla de gente, lo cual no es muy difícil. El trabajo complicado es llevar a la gente a Dios y que la gente dependa de Dios y no del pastor. Donde la figura principal de una iglesia no sea el pastor, sino Jesucristo.
que Él sea el que gobierne y que nosotros solo seamos conocidos como el instrumento de Dios para llevar a la gente al propósito y al proyecto de Dios. ¿Saben? Este testimonio, esta historia, está siendo ahora mismo pasada por nuestra emisora, Cielo 104.7. Yo bendigo a la vida de mi amigo personal, el licenciado Andy Ramírez, hombre de Dios, a los presidentes de este ministerio, Yanelis Pujol y su esposo Francisco. Muchas gracias, porque me han dado la oportunidad de hablarle a esta ciudad y a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales de nuestra experiencia e introducción al trabajo pastoral. Ahora bien, no puedo terminar esto sin decir lo siguiente. El Señor debe ser siempre la figura principal. Y el pastor debe llevar a la gente a Cristo, no a él, a Cristo. Que cuando tú prediques, tu gente termine enamorada de Cristo. Que cada mensaje inste al pueblo, lleve al pueblo a buscar más a Dios, a entender que el trabajo en el Señor no es en vano y que la obra de Dios se sostiene por Cristo, que puedes tú estar ahí o puede Dios poner a otro conforme a su voluntad, pero la iglesia del Señor permanece y que nadie es indispensable en el reino más que Jesucristo. Enfocar a la iglesia en Cristo te va a permitir que, aunque estamos viviendo un tiempo de pandemia, en el año 2020, mientras muchas congregaciones lamentablemente descrecieron, Casa de Reforma y Avivamiento se multiplicó. Se multiplicó a tal manera que el día 5 de diciembre nosotros bautizamos y recibimos en la iglesia 41 personas nuevas. Fueron recibidas solo en en ese bautismo y en ese recibimiento del día 5 de diciembre. Pero durante todo ese año, la iglesia creció. Oigan, en el 2020, la iglesia creció en casi 100 personas nuevas que entraron a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que cuando una iglesia está fundamentada en Cristo, las crisis no las detienen, no las paran, todo lo contrario, la hacen crecer, la hacen multiplicarse, la hacen subir de nivel. Yo quiero dejar este mensaje en el corazón de los pastores que me escuchan. Lleva a tu gente a Cristo. Lleva a tu gente a relacionarse con Cristo. Lleva a tu gente a conocer a Cristo. A vivir para Cristo. Y verás, ¿sabes qué? Que tendrás una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia llena de Dios y una iglesia que no te va a estar dando dolores de cabeza. Porque tus mismos líderes serán escuderos, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, maestros y maestras del bien, que lleven al pueblo al conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. Casa de Reforma y Avivamiento, una gran bendición, una gran congregación.
de gente de Dios a los que yo amo. Se han convertido en seres muy especiales en mi vida. Gente de Dios. Una iglesia de Dios para la ciudad. Una iglesia donde un servicio nunca se parece a otro. Una iglesia única, con características únicas que la hacen muy especial. Te bendigo, Casa de Reforma y Avivamiento. Gracias por permitirme ser tu pastor. Gracias al Señor por haberme escogido para trabajar en esta hermosa congregación. Por ello le doy la gloria y la honra al Señor. Así que con estas palabras me despido de ustedes. Amen a Dios, porque Cristo viene. El trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor dice, aquí vengo pronto. Y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que el Señor nos permita cumplir muchos años más pastoreando Casa de Reforma y Avivamiento en la ciudad de San Pedro de Macorís. Muchas gracias y será hasta un próximo video.